Muy buenos días. El día de hoy vamos a exponer la incompetencia cervical como tema muy importante dentro de la ginecología, ¿no? Mi nombre es Luis Penay Mardoña Santillán, residente del Hospital San Bartolomé. Como punto de inicio, vamos a tener que esta incompetencia cervical ya tiene estudios anteriores, ¿no? Desde los años 658, donde Coley Culper refirieron a esta entidad como tan flojo que no puede contener una semilla. Posteriormente, en los años 50, Palmer y Lancome lo mencionaron como un síndrome dentro de la patología gestacional. En el año 55, Shirokana en la India planteó, ¿no?, técnicas de soporte uterino. Más adelante, ya en el año 65, Benson planteó medidas quirúrgicas para corregir esta entidad. Y finalmente, en la década 70 80, ¿no?, se usa como de rutina la ultrasonografía para generar cambios dentro del diagnóstico y manejo de esta entidad dentro de la ginecobstetricia. Bueno, la incompetencia cervical, definida por múltiples escuelas, como la COG, la SPOG y la sociedad canadiense y la europea, donde no nos van a dar cada uno una definición sobre esta entidad. Para la COGES, por ejemplo, la incapacidad del cuello uterino para retener un embarazo en ausencia de signos y síntomas como contracciones clínicas o trabajo de parto, o ambos a partir del segundo trimestre de la gestación. Eh, la Sociedad Europea nos dice que es la dilatación y el cortamiento del cuello cervical menor a las 37 semanas de gestación en ausencia de trabajo de parto, y esta está asociado a dolor en el segundo trimestre o a principios del tercer trimestre. Lo otro, la otra escuela nos plantea, ¿no?, que es un diagnóstico clínico impreciso en el que el cuello uterino es incapaz de permanecer cerrado durante el embarazo. Y también tenemos una escuela mexicana que nos eh, define, ¿no?, como la incapacidad del cuello uterino para retener un embarazo intrauterino hasta el término del mismo o hasta la viabilidad del feto. ¿Por qué es importante, no? Vamos a la epidemiología, ¿no? Se dice que esta incompetencia cervical, su incidencia es menor del 1% de la población obstétrica, pero esta entidad va a aumentar de 3 a 4% en mujeres con factores de riesgo, y va a aumentar hasta un 8% en mujeres con pérdidas recurrentes de la gestación. Entiéndase esta entidad como aquella pérdida en el aborto recurrentes tardíos a partir de las 18 semanas de gestación. ¿Por qué nosotros nos interesa tanto estudiar, ¿no?? Por el impacto que causa esta entidad, que es 15 millones de nacimientos de fetos prematuros. Se puede decir que dentro de este grupo, el más grueso de pacientes están entre el 32 al 36 semanas de edad gestacional en un 84%, la otra entidad en un 10% entre la semana número 28 y 31 de edad gestacional, y un pequeño grupo de un 5% entre la semana número 22 y 27 de edad gestacional. El impacto que va a causar, ¿no?, la sobrevida neonatal. Mientras más corto sea la edad gestacional, la sobrevida y las comorbilidades asociadas a esta entidad van a ser grandes, ¿no? Incluso el gasto público a nivel nacional e internacional. Dentro de los factores de riesgo tenemos antecedentes maternos y el embarazo actual. Dentro de los antecedentes maternos tenemos pérdidas en el segundo trimestre, una longitud cervical menor a 25 milímetros previo a las 27 semanas de edad gestacional, traumas cervicales, abortos a repetición, que las pacientes hayan sometidos a dilatación cervical, lesión cervical, laceraciones o traqueotomías, ¿no? Exposición a dietilestrol, anomalías congénitas, enfermedades de tejido conectivo como el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Y la entidad relacionada muy a menudo con el síndrome de ovario poliquístico. Y dentro del embarazo actual, que la paciente haya sido sometida a una tunelización cervical por una patología per se dentro del cuello uterino, el acortamiento cervical per se dentro de la entidad misma, la dilatación cervical y una longitud cervical menor a 25 milímetros antes de la semana número 27 de gestación. Para esto hay un estudio que se realizó en California, donde es un estudio de corte retrospectivo, donde nos menciona que en el año 2012
se estudiaron 34.173 mujeres, donde, ¿no? Determinaron que la raza o la etnia materna es un factor de riesgo, si es un factor de riesgo o no, para la incompetencia cervical. Entonces, en este estudio, el resultado primario fue la incompetencia cervical y el resultado secundario fue la muerte fetal, el parto prematuro o ingreso a unidad de cuidados especiales obstétricos. Eh, en este estudio, ¿no? Se demuestra que la raza negra tiene un intervalo de confianza significativo, ¿no? Con significativo que se asocia a incompetencia cervical. El otro es la nuliparidad, los antecedentes, ¿no? De parto prematuro o embarazos que hayan terminado como parto prematuro. Tiene una incidencia altamente significativa, ¿no? Como que los factores de riesgo influyen mucho en que este producto pueda llegar como embarazo de parto prematuro por la incompetencia cervical. Dentro de la etiología nosotros podemos ver causas, una cirugía uterina que requiere dilatación cervical, está asociado mucho a genes, ¿no? Del alelo 13, del gen 13 y de la secuencia HL10, los factores inflamatorios como la interleucina 1B, la 6, la 10 y la 12, que juegan un papel muy importante dentro de esta entidad. Causas congénitas como malformaciones mullerianas, el útero bicorn, útero tabicado, los septos vaginales, que son muy preponderantes en la presentación de esta entidad. En la composición del cervix, ¿no? Los quelogenopatías, como el síndrome de Ehlers-Danlos, que tienen mucha preponderancia dentro de esta entidad, y algunos y otros que están asociados a genes como la relaxina. Bueno, entiéndase como incompetencia cervical. Nosotros podemos ver que el cuellito, su función va a ser retener el embarazo, una fuerza mecánica y una barrera biológica que impide que los microorganismos puedan no ingresar desde el canal exterior hacia la cavidad intraamniótica. Bueno, dentro de esta entidad nos podemos ver que es un tejido conectivo fibroso que está compuesto básicamente por el colágeno tipo 1 y 2 y elastina y también proteoglucanos. Y la porción celular que va a estar compuesta por músculo liso y los vasos sanguíneos. Se ha demostrado en estudios que hay una marcada disminución de hidroxiprolina en pacientes que tienen incompetencia cervical. Nosotros podemos ver que la red de colágeno, eh, más antes se mencionaba, ¿no? Como una red única que estaba separada por tractos fibrosos y que mantenían la integridad del cuello uterino. Ahora se ha demostrado que esta red de colágeno no solamente es lineal, sino que va a permanecer dentro del cuello uterino en diferentes direcciones, ¿no? Por lo tanto, va a sostener con mayor seguridad el embarazo durante toda la gestación, claro, en aquellos pacientes que no tienen incompetencia cervical. Eh, Dentro del estudio también podemos ver que la medida normal del cervix es de 3 a 4 centímetros, donde el colágeno juega un papel muy importante, ¿no? Que va a mantener la fuerza tensil y esta longitud cervical va a irse reduciendo progresivamente a cuanto más edad gestacional, el cervix comienza a reducirse. Vemos que un cervix normal y un cervix acortado, mientras más avanza la edad gestacional. Se dice que a la semana 12 de gestación se diferencian las estructuras, ¿no? Tanto anteriores como posteriores. Eh, a las semanas 20 de gestación, pues nosotros podemos ver un segundo sector inferior y este va a ir acortándose progresivamente durante las siguientes semanas. Se dice que dentro del estudio general, el acortamiento fisiológico del embarazo está mediado por 678 genes, ¿no? Que van a permitir la maduración cervical. Esta maduración consiste en que el cuello uterino, mediado por las metaloproteinasas, van a generar este acortamiento y generar el parto, ¿no? En fetos a término. Pero ¿qué hay de la maduración cervical en sí, ¿no? La que interviene es el ácido hialurónico, ¿no? Que va a liberar la matriz de metaloproteinasas que están mediado por progesterona, que estos van a incrementar las metaloproteinasas que van a degradar el colágeno, finalmente se va a dar en acortamiento cervical. Pero estas etapas de acortamiento cervical son uno, el reblandecimiento,
la maduración y acortamiento marcado del cuello reblandecido, la dilatación activa, ¿no? En un trabajo de parto activo y la recuperación después del parto, ¿no? Tiene que regresar a su estado basal. Durante la maduración cervical, en fetos pretérinos requiere la activación del sistema de complemento, específicamente el C3. El parto pretérino está mediado por macrófagos que van a estimular esta liberación de metaloproteinasas. Y la maduración cervical a término está relacionada con la disminución de los niveles de progesterona. Estos niveles de progesterona va a activar el ácido hialurónico, esto va a activar a la matriz de metaloproteinasas y por lo tanto esto va a degradar el colágeno y por lo tanto se va a dar el proceso de la maduración cervical, ¿no? Este proceso que ocurre a través del mismo mecanismo que puede ser iniciado por diferentes estímulos. Se hizo un estudio en el año desde el 2012 al 2014, un estudio retrospectivo, donde se quiso determinar, ¿no?, si existen diferentes patrones de acortamiento cervical en embarazos gemelares y si estos patrones están relacionados o no con el antecedente de parto pretérmino. Entonces estudiaron 441 mujeres, de las cuales se hizo 2.826 mediciones de longitud cervical y las mediciones serían de 2 a 3 veces por semana a partir de la semana número 14 hasta los 18 y luego de la semana número 28 hasta 32 semanas de edad gestacional, donde, ¿no?, se estableció patrones cervicales, un patrón 1, un cuello uterino estable, un patrón 2, un acortamiento temprano y rápido, el patrón 3, un comportamiento tardío, y el patrón 4 es un acortamiento temprano con una meseta, ¿no? Donde en este estudio se demostró que la tasa de parto prematuro era antes de las 34 semanas fue más alta en el patrón 2, ¿no?, con un 44%. En el patrón 3 en un 20%, en el patrón 4 un 14.4% y en el patrón 1 un 11%. Con un intervalo de confianza significativo, se determinó, ¿no?, que sí existen, ¿no?, patrones de acortamiento cervical, como es el patrón rápido donde va a generar alteraciones en la longitud cervical. Bueno, ¿cómo vienen las pacientes en sí a consulta? Estas pacientes vienen, ¿no?, refiriendo una sensación de pesadez pélvica, que pueden estar o no acompañados de un sangrado vaginal de escasa cuantía, una dilatación cervical indolora, un acortamiento progresivo del cervix. Lo más importante, ¿no?, está asociado a que no hay contracciones y va a haber una presencia o no de una rotura de membranas. Es un reto diagnóstico para el personal que va a hacer esta entidad. El diagnóstico, bueno, dentro del diagnóstico no existe un gol estándar, ¿no?, para hacer el diagnóstico de incompetencia cervical. Parte de este diagnóstico se va a basar en la exclusión de otras causas de parto pretérmino y, bueno, la ecografía transvaginal que se usa, ¿no?, con mayor frecuencia como un método demostrable y válido y reproducible para la evaluación cervical. Dentro del ancho del canal cervical, nosotros podemos usar un histerosalpingograma para hacer un estudio. También podemos usar sonda Foley a través del orificio cervical interno, la inserción de dilatadores de Hegar o el balón intracervical. Pero ninguno de estos va a cumplir criterios requeridos para una prueba diagnóstica dentro del estudio. Bien, la longitud cervical en fetos a término debe ser medir a 25 milímetros, pero esto va a ir acortándose mientras avanza la edad gestacional. Se dice que es el percentil 10 en el segundo trimestre. Si tenemos nosotros pacientes entre la semana 16 y 24 de edad gestacional con una longitud de cervix mayor a 30 milímetros, se dice que el valor predictivo positivo aumenta hasta un 97% antes de la semana número 37. Mientras más disminuye este cervix, mientras avanza la edad gestacional, se dice que aumenta el riesgo de parto prematuro en un 6%. Aquí tenemos el estudio, el gol estándar, ¿no?, para determinar la incompetencia cervical. Una ecografía es transvaginal, la vejiga al momento de la elevación debe estar vacuo, el campo debe estar optimizado hasta un 70 o un 80% para determinar la longitud cervix correcta, donde el ancho es igual al segmento anteroposterior del cuello uterino, donde tanto el OSI y el OSI deben estar visibles, el canal cervical debe ser visible en todo su trayecto y los calipers deben estar colocados correctamente, ¿no? Esto se va a informar como la medición, 3 mediciones consecutivas y
que tenga mayor imagen, calidad de imagen y que cumpla las características anteriores, que se pueda tomar como válido.